Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Saludo para todos en esta preciosa hora. A todas las personas que están al frente de su pantalla también saludamos en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad, por este momento que nos concede de estar en su presencia. Amén. De adorarle, glorificarle, de honrarle, pero sobre todo de poder comer su palabra, de poder recibir esa palabra que nos nutre y que nos da vida. Amén. Que le da sentido a nuestra existencia. Creo que uno sin Cristo no tiene propósito, no tiene sentido, no tiene un horizonte real. Todo es ficticio, porque todo lo que se haga en este mundo es perecedero, es temporal, pero lo que uno haga en la presencia de Dios es eterno. Amén. Permanece para siempre. La Biblia dice que el mundo y sus placeres pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y dice la Escritura que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde el ladrón, el óxido corrompen, ¿cierto? Sino tesoros en el cielo, porque allá si no hay ladrones, allá no se oxida nada, no se corrompe. La obra permanecerá en el nombre de Jesús. Quiero leer al profeta Jeremías en el capítulo número 6, un texto, hermano, que seguramente es más profundo y más trascendental de lo que nosotros hayamos algún día meditado en él. Jeremías capítulo 6, el verso 16. Es una exhortación de parte de Dios. En su momento, para Jerusalén y para Judá. Amén. O sea, para los israelitas y para los judíos que estaban divididos en ese tiempo. Y les dice el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y mire lo que dice: y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. Oremos. Cristo Jesús, santo es tu nombre. Te adoramos, te glorificamos. Bendecimos tu nombre, Señor, nombre que es sobre todo nombre, nombre sin igual. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar acá en esta hora, en este momento. Ayúdanos, habla a nuestra vida, dame tu palabra para este pueblo, habla a mi corazón, que es el más necesitado en esta hora, Señor Jesús. Alabanzas a ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Pónganse cómodos, por favor. Así dijo Jehová. Amén. Bueno, hay varias cosas que me llaman la atención en este verso. Porque Jeremías está hablando
o está repitiendo las palabras de Dios, pero parece que lo hizo en pasado. Si fuera en presente, el texto diría así: así dice Jehová. Pero como está en pasado, dice, así dijo Jehová. Amén. Parece que el Señor no está repitiendo muchas veces eso, sino que lo dijo y ya está dicho. Recíbalo o no lo reciba, créalo o no lo crea, ¿cierto? Así dijo Jehová, como si no estuviese dispuesto a repetirlo más, ¿cierto? Es como cuando usted regaña a un hijo: ya le dije y no te lo repito, ¿cierto? Parece ser que Dios estaba exhortando a Jerusalén y a Judá, a todos sus habitantes, con algo de ironía. Parece que el Señor estaba indignado por su pueblo. La Biblia habla de muchas ocasiones en las que Dios se indignó a causa de la desobediencia, a causa de la maldad, a causa del pecado, ¿cierto? A causa de que las personas lo despreciaran o lo tuvieran en segundo o en tercer lugar. Y otra de las cosas que me llama la atención del versículo es que las palabras del Señor se inician hablando en plural y finalizan hablando en singular. Por ejemplo, mire, dice: paraos en los caminos, como si se estuviera refiriendo a muchas personas, ¿cierto? Paraos, eso es plural, en los caminos. ¿Y cómo termina el texto, la frase, la expresión? Dice: y hallaréis descanso para vuestra alma. No dice para vuestras almas. Como si Dios supiese de antemano que no muchas personas iban a acatar lo que él estaba diciendo ahí. Sí me hago entender, hermanos, la idea y la expresión. Gloria al Señor. Bueno, Dios, en medio de una situación crítica, su pueblo está dividido. Estaban en guerra el uno contra el otro, se mataban entre hermanos, se atacaban por territorios, por riquezas, por poder, por gobierno, por tantas cosas que uno puede ver, por las cuales se dividió la nación y el pueblo de Dios. Amén. Y en medio de todo eso, entonces Dios llama a Jeremías, un profeta que se lamenta grandemente por la situación de su pueblo, se duele. Amén. Es llamado el profeta llorón. Amén. Y escribe 2 libros. Escribe el libro de Jeremías, que lleva su propio nombre, y escribe el libro de las lamentaciones de Jeremías. Amén. Jeremías se lamenta de muchas cosas, de la situación, seguramente de la condición de su pueblo, de las guerras, de la injusticia, del pecado, de la desobediencia, de la ignorancia. De tantas cosas se puede quejar un siervo de Dios, ¿cierto? Y de hecho Jeremías le dice al ser humano: ¿de qué se lamenta el hombre en esta vida? Y laméntese de su pecado. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Y en medio de guerras y en medio de dificultades, Jeremías pasa por muchas situaciones y sufre y es azotado y es encarcelado y es exiliado, incomprendido y es rechazado por el pueblo. El pueblo de Israel se caracterizó por eso, por rechazar a aquellos que Dios les enviaba. Amén. Tanto que el Señor Jesús se lamenta, hablando de las lamentaciones. El Señor Jesús se lamenta, se para allá sobre el monte y comienza a llorar. No muchas veces menciona la Biblia que el Señor haya llorado,
lloró frente a la tumba de Lázaro, ¿cierto? Y llora allá en el monte mirando a su pueblo como ovejas que no tienen pastor, perdidos, embolatados, sordos, ciegos, ¿cierto? Y entonces el Señor eleva unas palabras que uno diría, bueno, ¿cuántas personas escucharon lo que el Señor estaba diciendo? Seguramente la gente que estaba en la ciudad no estaban escuchando, porque estaba muy lejos y estaban distraídos en sus cosas. Pero sus discípulos estaban al lado y ellos sí escucharon el lamento de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Cierto? Y entonces ya el Señor comienza a hablar de la profecía, del castigo y la tribulación que tendría que sufrir Israel por causa de crucificar al Mesías, por causa de haberle dado muerte al Redentor y haber rechazado la visita de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y Jeremías, al igual que todos los profetas, fue rechazado y, amén, perseguido. Pero en medio de todo ese tiempo, el Señor quiere que el pueblo se detenga, que haga un alto en el camino, ¿cierto? Porque uno a veces quiere resolver las cosas en el camino, pero resulta que para usted poder encontrar una respuesta, tiene que sentarse, tiene que detenerse, que relajarse un poquito, sea cual sea el tipo de situación que usted esté viviendo. Usted no la puede resolver en el camino, usted tiene que sentarse, tiene que detenerse. Amén. Y lo que el texto está diciendo, hermano, es que ellos tenían que detenerse, parados en los caminos, deténgase un momentico en lo que usted está haciendo. Y lo que el Señor los está invitando a hacer es que miren hacia atrás. Amén. Uno cree que uno no debe mirar hacia atrás. No, yo no miro hacia atrás, yo voy hacia adelante. El que mira siempre hacia adelante sin mirar hacia atrás es el caballo que le ponen aquí. Esa, no sé qué nombre recibe. ¿Cómo? Gringolas. Ah, yo que iba a saber eso. ¿Cierto? Y entonces él mira así solamente hacia adelante, no sabe qué hay a los lados, ni qué dejó atrás, si se le cayó la carga, no va para adelante. ¿Cierto? Y si se desboca todavía mucho más. Y uno a veces en la vida parece que estuviera desbocado. ¿Cierto? Uno a veces coge la vida, hermano, y a un ritmo y como que se le olvida todo y se desboca y va solamente hacia adelante. Pero el Señor en esta ocasión, porque hay ocasiones en las que uno no debe mirar atrás. La Biblia sí dice, cualquiera que pone las manos en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Pero mira hacia atrás es como añorando lo que dejó y lo que abandonó. ¿De dónde lo sacó el Señor? Una vez se escucha gente testificando y uno los escucha hablando es como con nostalgia. Y como que le dio tristeza haber dejado todo. Es que yo en el mundo hacía esto y lo dicen como con orgullo tal vez. Y no, lo que quedó atrás es basura, dice el apóstol Pablo. Pero en esta ocasión en especial, sobre todo en una época como esta, lo que el Señor les está diciendo es, o nos está diciendo a nosotros, es paraos en los caminos y mirad. Mire hacia dónde. Dice, y preguntad por la senda antigua. Mire lo que quedó atrás. ¿Cuál es el resultado de lo que has vivido? De lo que has hecho. ¿Cuál es el resultado de tu manera de pensar? De tu manera de actuar. ¿Qué cosas positivas te ha traído eso? ¿Y qué cosas no tan positivas te ha traído lo que has hecho en el pasado? Tus decisiones, tus actos, tus obras,
Amén. Preguntad por la senda antigua. Uno tiene que pensar, hermano, y tener una mirada retrospectiva, como si tuviésemos un retrovisor para poder mirar hacia atrás. Entonces, imagina un conductor que nunca mire atrás, ¿cierto? Así esté mirando solamente adelante, puede chocar. Tiene que mirar qué viene a los lados, qué dejó atrás, ¿cierto? Si el vehículo de atrás se le está acercando mucho o no, porque si no sabe que viene otro vehículo ahí y frena, ¡pum! Entonces hay que mirar de vez en cuando hacia atrás, bendito el nombre del Señor Jesús. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua y de todo lo que usted ha hecho, de toda su manera de pensar, de sus decisiones, mire en cuál de todas ellas le ha ido bien y en cuál no. Porque de todas maneras nosotros cometemos cantidades de errores. Y bueno, hay errores que se pueden rectificar. Hay cosas que se pueden arreglar con plata, pero hay otras que no. Hay cosas que no se pueden rectificar. Hay cosas que ni con dinero se pueden arreglar. Una palabra mal dicha. Eso hace tanto daño que no se corrige ni con plata siquiera. El haber perdido la confianza, ¿cierto? Recuperar la confianza es una de las cosas más difíciles que hay en la vida. Si usted defraudó a alguien, recuperar esa confianza, eso es un proceso de años y que quizás hasta muchas personas ni siquiera lograrán algún día poder recuperar esa confianza. Pero el dinero trabajando es posible que se recupere, ¿cierto? Y eso que depende de la edad. Un joven de pronto se recupera, pero una persona mayor pierde en un mal negocio una cantidad de dinero, también le es difícil poderse recuperar, ¿cierto? Quiere decir que la vida está basada en nuestras decisiones. Amén. En lo que nosotros decidimos hacer, cómo decidimos vivirla, qué tanto escuchamos, qué tanto no escuchamos, qué tanto recibimos el consejo, qué tanto no. Si nosotros somos dados a escuchar el consejo o antes nos incomoda que nos digan algo. O pensamos que nos las sabemos todas, que conocemos todo, que lo sabemos todo, que no necesito que nadie me diga nada, somos autodidactas. Y resulta que el único que es autodidacta es el Señor. Porque si usted analiza la parte de este verso que no leímos, es la que quizás dice más de todo lo que el texto está queriendo decir. Porque Dios está exhortando al pueblo, pero el pueblo le dio una respuesta. Mire cómo termina el versículo diciendo, mas dijeron, no andaremos. ¿Qué pudo haber pensado Dios? Aunque, bueno, es difícil hablar en el lenguaje del pensamiento de Dios. Uno lo hace de una manera como muy a nuestro propio pensamiento, porque Dios lo sabe todo. Dios no había dicho esa palabra y ya sabía lo que ellos le iban a contestar. Pero traigámoslo a nuestra manera de pensar para que podamos acomodarnos, ¿cierto? ¿Qué pensaría Dios o qué sentiría Dios cuando ellos le dijeron no andaremos? ¿Cierto? Como quien dice, no, es que nosotros no necesitamos eso. No, es que nosotros no necesitamos esa palabra. No, nosotros no necesitamos ese consejo. No, es que eso no hay necesidad de hacer eso. Y vemos que las cosas de Dios son como cuestión de fanatismo, muy extremas. ¿Sabe, hermano? Esta semana estaba sentado yo en la casa de mis suegros y ellos tienen un cuadrito. El cuadro tiene como 40 años. Alguien lo dibujó a mano y mostraba entonces dos personas.
y es un cuadrito que habla como de la cárcel o algo así, la cárcel del pecado, y entonces muestra a un hombre totalmente atado, yo no sé si usted lo ha visto, y otro saltando de gozo. Pero en la parte superior del cuadro, entonces están las palabras del apóstol Pablo que dicen, ya no vivo yo. Y entonces yo estaba ahí sentado y me quedé mirando eso y leí esa expresión, ya no vivo yo. Y volví la leí, ¿no? Y me quedé mucho rato ahí mirando ese versículo y pensando, y yo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si usted lo invitan aquí a predicar, de pronto cada cual tendrá algo que decir acerca de esa expresión. Ya no vivo yo. Porque yo ni siquiera leía el resto del versículo, sino que yo leía era solamente esa frase. Ya no vivo yo. Y yo, Señor, realmente, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Y yo estaba pensando, hermano, en las luchas que uno como cristiano tiene, en el alto valor de la salvación y del reino de los cielos, y cómo la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes lo arrebatan. Y pienso cuando el Señor dice que debemos entrar por la puerta angosta, y pienso cuando la Biblia dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y pienso cuando Pablo dice que encuentra una ley en sus miembros que es contrario a lo que él piensa y quiere hacer. Y pienso cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y pienso cuando Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces yo digo, ¿por qué la Biblia dice todas esas cosas? Estamos en un tiempo, hermano, en que es oportuno para reflexionar, para pensar y considerar cómo estamos viviendo nosotros la vida cristiana. Y que todos la vivimos de manera diferente. No todos vivimos la vida cristiana de la misma forma o al mismo ritmo. Se analiza la parábola del sembrador, yo encuentro ahí una cantidad, porque la tierra, a lo que se refiere la parábola del sembrador, son las personas, y la semilla es la palabra de Dios, ¿cierto? Una cayó sobre espinos, otra cayó sobre piedras, otra cayó a la orilla del camino, y toda esa se perdió, toda esa palabra quedó en el aire y todas esas personas se perdieron. Pero cuando habla de la que cayó en buena tierra, ni siquiera toda la tierra, aunque haya sido buena y la semilla buena, ni siquiera todos produjeron de la misma manera, ¿cierto? Usted tiene, por ejemplo, los que tenemos diferentes hijos, o varios hijos, 2, 3 o 4 hijos, tan diferentes el uno del otro. Los criaron con la misma comida, en la misma casa, con las mismas normas y tan diferentes, ¿cierto? Y esta palabra es predicada a la iglesia, y todos vienen al culto y todos escuchan al mismo predicador, pero yo le apuesto que todos saldremos de aquí con ideas diferentes de lo que el pastor predicó, porque cada cual lo entendió de manera diferente, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace complejo. Dice la Biblia que parte de la semilla cayó en buena tierra, pero solamente una parte produjo al 30%, otra parte produjo al 60% y otra parte produjo al 100%. Toda buena tierra, la misma semilla, la misma palabra, pero no todos dieron el mismo fruto. ¿Hasta qué punto la palabra produce el fruto que debe producir en nosotros y hasta qué punto no? Y si produce el fruto que debe producir, ¿a qué se debe? Y si no produce el fruto que debe producir, ¿a qué se debe que no lo produjo? Cada persona está viviendo una batalla. Pablo en la carta a los Efesios lo deja claro, capítulo 6 a partir del verso 10. Deja claro que estamos viviendo una batalla. Y la batalla es tan ruda, tan drástica,
tan extrema y tan fuerte que si usted la sigue luchando con sus propias fuerzas, usted va a perder. Y por estar pensando que es que hay una cantidad de fanáticos, que es que esos son ideas del pastor, que eso no se necesita tanto, que es que para qué ir tanto al culto, que para qué orar tanto, que para... Si usted sigue pensando de esa manera, porque resulta que nosotros tenemos un enemigo, que ese enemigo es poderoso. El que se mantiene diciendo que el diablo ya tiene la cabeza aplastada, pues usted ahora sí sigue pensando así. El que la aplastó fue el Señor, pero el Señor dijo, vosotros venceréis porque yo he vencido. Pero si usted no lucha, no lo va a vencer. Él está vencido, lo venció el Señor, pero falta que yo lo venza también. Fue el Señor el que lo venció. Pero si yo no hago lo que tengo que hacer, yo no voy a ser capaz de vencerlo. Porque el enemigo mío es más poderoso que yo. Yo soy demasiadamente débil, demasiadamente frágil, totalmente vulnerable, ignorante, totalmente, hermano, se me fue la palabra, como al hecho de lo que él quisiera hacer con uno, débiles. Entonces, cuando uno piensa en eso y analiza, ya no vivo yo. Quiere decir que Pablo entendió que la única manera de vencer a un enemigo poderoso es dejar de vivir uno mismo y permitir que sea Dios el que gobierne la vida. Que sea Él el que me gobierne. Cuando yo pienso que me las sé todas, estoy mal. Pastor, no me preocupe, yo eso lo manejo. ¿Sabe cuántas veces he escuchado yo eso? Llama uno a alguien a aconsejarlo, a decirle, no, pastor, no me preocupe, yo eso lo manejo. Yo tengo control sobre. Tú tienes control. Nosotros no tenemos el control ni siquiera del televisor. Porque a ustedes le acabaron las pilas, usted dándole a eso, y esto ¿por qué no funciona? Y es algo tan sencillo como que le acabaron las pilas. Nosotros no tenemos el control de nada. A uno se le descontrola la vida en un segundo y no se dio cuenta. A uno le cambia la vida en un instante y no se dio cuenta. Y uno toma decisiones y determinaciones y vive la vida espiritual muy flexible, muy relajado. De pronto otros son más conscientes que, ¿cierto? Y miramos muchos asuntos de la iglesia como, no, es que eso no hay que hacerlo, no, es que eso no lo dice la Biblia, no, es que eso son cosas del pastor, no, es que eso es cosas de la iglesia, la palabra. Y entonces nos vamos relajando y vamos dejando a un lado la santidad, el celo, la fidelidad, la oración, muchas cosas las vamos haciendo como a un lado y creemos, no, la vida espiritual yo la puedo vivir de esta manera y yo creo que así me va a ir bien. Pero la Biblia dice que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, ni te apoyes en tu propia prudencia. Porque el enemigo, hermano, anda alrededor. Aunque nosotros no lo vemos, ni sentimos al enemigo. Usted pasa el día, usted tranquilo, usted va a laborar, usted fue a estudiar, volvió a su casa, está con su familia, vio un programa, hablaron, usted no está sintiendo la presencia del diablo ahí todo el tiempo. Bueno, el diablo no es omnipresente, pero él tiene huestes que lo persiguen aún. Amén. Así como uno no siente a Dios todo el tiempo. Ojalá pudieran sentir a Dios todo el tiempo. Para uno sentir a Dios, hermano, eso ahí es que batallar. Yo no sé cómo hay gente que se arrodilla y no han caído al suelo y ya están ni que hablando en lengua. Yo ¿cómo hacen? Si yo me arrodillo, hermano, y la mayoría de las veces no siento nada. Y cuando lo siento, ay, me tengo que aferrar de eso porque no quisiera que se terminara porque es tan escaso.
El que dice que siente a Dios, hermano, con solamente invocarlo, pues, no, pues deje, yo me quito el sombrero, venga, predique más bien usted. ¿Okay? Sentir a Dios no es tan fácil ni tan sencillo. Usted vive su vida y usted no siente ni al diablo, y a Dios lo sientes cuando hay una verdadera disposición y uno se postra y hay un momento especial, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Él anda alrededor de nuestro. ¿Usted cree que Dios, porque le preguntó a Job, vea al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ah, sí, claro, yo cada rato lo miro, cada rato lo veo. El varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Sí, claro, pero es que usted lo tiene cercado. Cuando yo quiero llegarle, usted lo tiene cercado y yo no soy capaz de entrar porque usted lo tiene cercado. Pero ¿qué pasaría si Dios por un instante quitara ese cerco? Pedro se sentía muy seguro. Sacó la espada y a ver a quién hay que enfrentar y a quién hay que... y casi mata a ese muchacho. Es que Pedro le tiró a cortarle la oreja. Quédate quieto, yo te corto un pedacito de oreja. Le tiró a mocharle la cabeza. Le creyó ahí muy valiente. El Señor, oh, me Pedro. Imagínate que el diablo ha pedido permiso para zarandear. Quiere decir que Dios por un momentico le quitó el cerco. Y usted sabe lo que el diablo hizo con Pedro en el ratico que Dios le quitó el cerco. Primero, el diablo entró a su vida y quería impedir que el Señor fuera a la cruz. No, Señor, que no vaya a la cruz. Ya el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Ya el diablo lo estaba usando. Porque Dios por un ratico le quitó el cerco de protección. Ya el diablo lo estaba usando. Al ratico lo estaba negando. Y lo último que hizo fue que lo maldijo. Porque Dios le quitó un ratico el cerco. Entonces, ¿qué va a pasar contigo si te sales del cerco un ratico? ¿Usted cree que usted va a vencer al diablo? ¿Usted cree que tiene las cosas bajo control? No tenemos el control, hermanos. Estamos aquí porque Dios todavía no nos ha quitado el cerco. Entonces, el diablo le dijo al Señor, claro, es que usted lo tiene cercado. Pero la Biblia dice, el que aportilla vallado le muerde la serpiente. El que cava hoyo cae en él. Y nosotros a veces vivimos la vida cristiana, hermanos, como si el asunto no fuera con uno. No, eso no es conmigo. No, yo estoy bien, no, yo estoy bien, pastor, no me preocupe por mí. Mano, ¿por qué tal cosa? No, mano, preocúpese por fulano, ese gente está mal. Yo estoy muy bien, hermano, me siento. Pero hay gente que ni siquiera les gusta que uno les diga algo. Y si usted se va saliendo del cerco, parece que Pedro era un hombre, hermano, rudo. El hombre era tremendo, pero se salió del cerco de Dios un ratico y vea. Adán en el paraíso estaba muy bien. Imagínense. ¿Quién tenía más bendiciones que Adán? Pues imagínate, no sentía frío, no se cansaba, no se enfermaba. La mujer tan linda que tenía, imagínense cómo diría que Dios la hizo con sus propias manos, ¿cierto? En la situación en la que estaba. No habían más mujeres como para decir que su mujer tuviera celos. Nada, la vida de Adán en el paraíso, eso tuvo que haber sido muy maravilloso. Pero se salió un ratico del cerco y mire cómo nos dejó. Aquí estamos, hermanos, porque Adán se descuidó un ratito, porque se le olvidó quién era. Yo no sé usted cómo ha vivido su vida cristiana y qué visión tiene de la vida cristiana y qué tanta credibilidad tengan sus pastores frente a usted, ¿cierto? Porque hay temas que uno como pastor predica y la gente los reciben bendición, pasan al altar, hablan en lenguas. Pero hay otros temas que uno habla, que uno predica, que están en la Biblia y mucha gente dice, no, son cosas de ellos. No, bueno, entonces unas cosas sí y otras no. Eso es lo que usted tiene que reflexionar y pensar que se está terminando este año y Dios te ha dado la gracia. Que han muerto millones de personas en este año
pero tú estás ahí. Dios te ha guardado y a los tuyos. Y si a alguien se llevó, pues no morimos con él, aquí seguimos. Que Dios te ha bendecido, te ha protegido, te cubrió bajo la sombra de sus alas, te sigue amando y te sigue esperando y te sigue teniendo paciencia. Paraos en los caminos. Y mirad, es que Dios ni siquiera nos está mandando a que tengamos una fe ciega. Que la fe no puede ser ciega. Dice, mire, mire, mire. Y sabe que esa expresión de mirar, el Señor la usa mucho. ¿Cierto? Por ejemplo, dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán deliciosos habitar los hermanos. Está mandando a que mire, mire. En este caso está diciendo, paraos en los caminos y mire. Dame, hijo mío, tu corazón y miren mis ojos por mis caminos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sol. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Mire, mire, pruébeme. Mire si yo le cumplo o no le cumplo. ¿Quién soy yo? ¿Yo acaso soy hombre para mentir? ¿O hijo de hombre para arrepentirme? Oh, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. La fe no puede ser ciega. El Señor diciendo, mire, analice a ver si el asunto es así o no. Yo creo que lo primero que una persona cuando comienza a escuchar el Evangelio y asistir a la iglesia, lo primero que hace es empezar a mirar la gente y a mirarse a sí mismo. Pregúntele a una persona que lleve 6 meses, 1 año asistiendo a la iglesia, pregúntele, ¿qué ha visto usted en su vida? No, pues a mí Dios me ha transformado de una manera. Entonces, lo primero que mira es mirarse a sí mismo, ¿cierto? Observarse a sí mismo, analizar lo que Dios ha hecho en su vida, se considera a sí mismo. El deportista, a medida que va pasando el tiempo y está aferrado a su disciplina, él comienza a analizar si le ha aprovechado o no le ha aprovechado, si le ha beneficiado o no le ha beneficiado. Si usted está haciendo dieta, usted todos los días se para en el espejo, se para sobre la báscula, porque usted quiere mirar a ver si le está rindiendo o no, o si está igual. El Señor nos manda a nosotros a que miremos. Si usted es capaz de vivir en la vida cristiana el Evangelio de cuenta suya, o definitivamente usted no es capaz, sino que necesita la ayuda de Dios. Cuando pienso en esas cosas es cuando yo caigo en cuenta y digo, por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Pablo le dio cuenta que él por sí mismo no era capaz. Un hombre que tenía todos los dones del Espíritu Santo, hermano, ¿sí puede creerlo? Y hasta más, es que los dones del Espíritu Santo no son 9. Pablo mencionó 9 ahí en la carta a los Gálatas. Pero dones, la Biblia dice que que el Señor subió a lo alto, llevando a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y no solamente a los cristianos, cualquier talento que tenga una persona de afuera, pues lo dio Dios. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay sombra. No hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Todo eso lo da el Señor. Pero Pablo tenía una cantidad de dones, hermano, de capacidades, tenía una visión del Evangelio, pero él tenía una lucha tan grande que él dijo, no, pues yo para poder vencer eso me tengo que morir todos los días. Cada día muero. Pablo dijo, no, es que si yo no me crucifico con el Señor, yo no voy a ser capaz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea que él hizo el ejercicio de crucificarse. No cogió una cruz y se clavó ahí a sí mismo, no. Está hablando de otra manera. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiere decir que de alguna manera él tuvo que renunciar a sus pasiones, a sus deseos, a sus anhelos, a sus ilusiones, a su propia vanidad. Él tuvo que renunciar a él como ser. Y ahí es donde a mí se me complica el asunto. Digo, ay Señor,
Si eso es así, imagínense, dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hay un cristiano por allá toda hora haciendo y deshaciendo, mintiendo, engañando, haciendo una cosa, maltratando, ofendiendo. No crea que con venir al culto ya todo eso le quedó borrado y perdonado. No, nosotros tenemos un Dios que todo lo ve. Y entonces cuando medito en eso, tiene sentido lo que el Señor Jesús dijo: el que quiera ganar su vida, la pierde. ¿Qué es querer ganar la vida? Es querer seguir disfrutando de las cosas que uno como ser humano quiere disfrutar. Amén. Dice, pero el que la pierda por causa mía, quiere decir que aquí lo importante ya no es lo que yo quiera, sino lo que el Señor quiere. Aquí lo importante no es lo que yo sienta, sino lo que Dios tiene para mí. Uno se hace expectativas, por esta época uno se hace expectativas y tiene sueños y se traza metas y se traza objetivos y tiene expectativas. Para esta época la gente está llena de expectativas, ¿cierto? Uy, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a suceder en esto? Dios me va a bendecir en esto, Dios me va a bendecir en aquello. No, yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé. Y entonces creemos que Dios va a hacer todo eso por nosotros. Pero cuando uno se pone a pensar, ¿y cuáles son las expectativas de Dios? Piense por un momento, hermano, cuántas cosas le ha prometido usted a Dios. Y de todas las cosas que le ha prometido, ¿cuántas ha cumplido? ¿Y qué sentirá Dios cuando usted le cumple algo y qué sentirá cuando usted no le cumple? ¿Cierto? Y creo que de todas las cosas que uno le promete al Señor, la mayoría no las cumple. Porque, hermano, para prometerle a Dios, eso sí. Pues la Biblia dice y exhorta para que seamos sabios. Cuando a Dios hagas promesas, piensa bien, porque no vaya a ser que estés prometiendo y no cumples. A veces es mejor no prometer, dice la Biblia, que prometer y no cumplir. Porque el que promete y no le cumple al Señor, entonces es un insensato. Porque es que nosotros, como Dios no nos dice nada ahí en el instante, ni sucede nada, ni nos cayó un rayo, ni nos tragó la tierra como le pasaba al pueblo de Israel. ¿Te imaginas donde Dios actuara en esta época como actuaba con Israel? Que el pueblo se rebelaba y se abría la tierra y se tragaba a miles. No, pues no, aquí no habría nadie. ¿Quién estaríamos aquí en pie, hermano? Si Dios, hermano, se tuviera solamente a analizar nuestros pecados, ¿quién estaría de pie ante Él? Nadie. Somos todos perdidos, que no hay justo ni aún uno. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces pensamos que como no se abrió la tierra y nos tragó, no nos cayó un rayo, entonces, no, Dios no dijo nada, eso es que era su voluntad o a Dios no le interesa. No, pero es que Dios va guardando todo. ¿Cuántas cosas tiene ahí Dios guardadas para nosotros? Cosas por las que no le hemos pedido perdón, cosas de las que no nos hemos arrepentido, cosas de las que no nos hemos alejado. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndelas, ¿cierto? No os hagáis amigos del mundo, el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios, ¿cierto? No os mintáis los unos a los otros, hablando verdad, soportando los unos a los otros. O sea, la Biblia nos dice una cantidad de cosas que Dios está esperando de nosotros. Si usted analiza el mensaje a las 7 iglesias, hermano, a cada una de esas iglesias Dios le dice cosas. Pero a la iglesia que más duro le habla es a la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia de la Odisea. Amén. Tú dices que eres rico, que te has enriquecido, que no te hace falta nada. Dice, pero lo que tú no sabes, porque ya de una vez nos está tratando de ignorantes, lo que tú no sabes es como te estoy viendo yo.
¿Y cómo está viendo el Señor la iglesia de los últimos tiempos? Pobre, ciego, miserable, desventurado y desnudo. Eso dice. Dice, por tanto arrepiéntete y haz las primeras obras. Dice, el que venciere. Amén. Habla del que puede vencer. ¿Vencer qué? Vencer su propia situación, su propia manera de pensar, su propia ignorancia, su propia debilidad. Y la única manera de hacerlo es, hermano, en las manos del Señor. Ya no vivo yo. Oiga, qué sabio Pablo. Muy sabio. Es que él llegó a la conclusión, no es que yo no puedo, miserable de mí. Estoy perdido, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo dice la Biblia, someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Nosotros tenemos que tener una dependencia de Dios, hermano, tan alta, porque si no el enemigo nos vence, el mundo nos vence. El mundo nos va a derrotar, nuestra propia manera de pensar, nuestra indiferencia, nuestra flexibilidad, nuestra falta de fortaleza espiritual, nuestro relajamiento, hermano, eso nos va a alcanzar y nos va a vencer. Porque estamos en una lucha, en una batalla y Pablo dice, no, es que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, pero las armas las tenemos, espero, que usar en las manos de Dios, no en nuestras manos. Usted se puede saber la Biblia al derecho y al revés, pero si Dios no está en su corazón, usted no hace nada con la Biblia. Usted no conoce a Dios, puede orar las horas que quiera en el día y tampoco le sirve de nada. Puede ayunar no sé cuánto tiempo, pero nada. ¿Cierto? La fe a veces nos traiciona. Porque hoy tenemos fe y ya mañana no creemos. O tenemos mucha fe cuando se trata de otro. Pero cuando es el asunto que lo está tocando a uno, entonces ahí yo, ay, sí será. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y entonces esto qué? ¿Y yo qué voy a hacer? La vida cristiana, hermanos, es dependencia absoluta de Dios. Es dependencia absoluta de Dios. Es analizar los errores que hemos cometido y no cometerlos más. Es mirar los aciertos que hemos tenido y reforzarlos cada día más. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Es presentarnos en sus manos y decirle, Señor, es que yo no puedo. Aunque me parece que eso es lo lindo de la vida cristiana. Nosotros no podemos. Es que ser cristiano es una misión imposible. La única manera de ser cristiano es estando con Dios. Es llenándose de Él, es buscándolo a Él, es hablando con Él, es pidiéndole consejo, es pidiéndole permiso, es sujetándonos, es obedeciendo a su palabra, es humillándonos delante de Él, es buscarlo día y noche. En todo momento invocar su nombre, depender de Él. Por eso el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Clama a mí y yo te responderé. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En eso consiste, hermano. Y qué bueno que no sean tantos los proyectos que tengamos. Y sí, tenemos proyectos. Tenemos un proyecto de vida, tenemos una cantidad de cosas. Pero que lo primero y lo primordial, hermano, no cuando finalice este año y empiece el otro, y no que lo hagamos desde este mismo instante, es pararnos en el camino, mirad bien, preguntad por la senda antigua, dice, por tanto levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Póngase en pie, hermano, vamos a darle gracias a Él. Aleluya.
Alabanzas a su nombre. Alza tus manos. Aleluya. Y dile: te necesito, te necesito. Cuéntale a él tus problemas, Padre bendito, te necesito, necesito de ti, como el aire fresco, necesito de ti, estoy sediento, necesito de ti, que sin ti me muero, que sin ti me muero, que sin ti me muero. Mi vida sin ti es como un día sin sol. Mi vida sin ti se me va la respiración. Sin ti me muero, que sin ti me muero, que sin ti me muero, que sin ti me muero. Mi vida sin ti es como un día sin sol. Mi vida sin ti se me va la respiración. Mi vida sin ti es como un día sin sol. Mi vida sin ti se me va la respiración. Sin ti me muero, que sin ti me muero, que sin ti me muero, sin ti me muero, que sin ti me muero, que sin ti me muero, que sin ti me muero. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.